Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Les doy la bienvenida a este conversatorio de cada noche aquí por Colorvisión. Hay una situación que ocurre en República Dominicana que a veces es inentendible. Los funcionarios, o muchos funcionarios del gobierno, del Estado dominicano, utilizan los medios de comunicación cuando ellos quieren. Porque entienden que los medios de comunicación, los periodistas, los programas, como este programa, como los periódicos, son vehículos de propaganda, vehículos de difusión de sus egos, de sus logros. Ustedes ven esta parafernalia de narcisismo que se despliega en muchos funcionarios del Estado dominicano, no necesariamente el gobierno del Estado dominicano, pero cuando ocurren situaciones donde hay que dar informaciones y explicaciones, entonces comienzan a esconderse, comienzan a buscar formas de no querer hablar, de ser selectivo, de hablar con amigos, estamos hablando de medios, hablar con amigos que no vayan a hacerle alguna pregunta que pueda ser incómoda o cuestionadora. Esto lo vemos a diario. Y yo, como periodista en ejercicio de 53 años, como director de periódicos, como ahora productor de programas de radio y televisión, de un website, de periódicos impresos, de columnistas, he visto ese rigor de comportamiento que tienen muchos que cuando llegan a la posición se envanecen. Se envanecen. En estos días que se ha hablado de muchas de cosas aquí, cosas allí, uno ve esas actitudes de ego, de irresponsabilidad, de narcisismo. ¿No piensan que son servidores que cobran con lo que nosotros los ciudadanos aportamos, pagamos, con los impuestos que nos impone el sistema? Porque aquí la gente no paga, aquí a la gente le cobran. Por eso se llaman impuestos, porque se lo imponen a uno. Y uno ve cómo se mueve esa vereta y bailotea de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ustedes dirán, ¿y a qué viene esta queja de Rudy González? No es una queja, es un desahogo. Es un desahogo porque he visto en los últimos días esto con frecuencia, no necesariamente para conmigo, sino lo he visto en muchas actitudes, en medios que se consideran o leales o filiales o amigos o enemigos. Estamos hablando no solamente de asuntos del Estado, sino de políticos, politiquillos, funcionarios, funcionarillos, que uno llega a preguntarse después, ¿y qué es lo que se piensa? Pues la pregunta es una pregunta vana. Es una pregunta vana porque realmente no les importa. Se creen que andando en un carro, en una jipeta de placa de 2 números, ya con eso se lleva el mundo por delante, o con un guardaespaldas para que le empuje el carrito o le lleve a la novia o a los hijos al colegio, al supermercado o a la plaza, al mall. Ya con eso tienen un escalón de autosuficiencia por encima del común de los demás mortales. Todo eso ocurre, todo eso pasa. Ay, qué cosa es la vida. Vamos al día. Los guardias entraron en la victoria. Entraron en la victoria los guardias. ¿Por qué? Porque hubo un pleito de hace una semana y media, 2 semanas, donde resultaron 3 muertos y un montón de heridos. Un pleito entre 2 grupos rivales, de esos que entienden que controlan las cárceles. Hubo disparos,
hubo acuchillamientos, hubo golpes a puños y a palos, hubo de todo. 3 muertos, señores, y varios heridos. Y entonces la Procuraduría General de la República pidió el auxilio de las Fuerzas Armadas de una forma sorpresiva, sin haber avisado nada. Amanecieron en la madrugada de este lunes, tomaron la cárcel para poner control militar en la cárcel. Es una cárcel que estaba diseñada para 800 presos más o menos y hay 7.200 y tantos. ¿Qué estaba ocurriendo en la cárcel? Nadie sabe. Todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Usted le pregunta a cualquier funcionario, yo estaba hablando de funcionarios ahorita, de lo que tiene que ver con prisiones, con la Procuraduría, con las Fuerzas Armadas, no tienen que dar ninguna explicación, dicen ellos, porque a ellos le pidieron una colaboración, ellos actuaron. Ahora, lo que yo sí sé que pasó en la cárcel es que ahí había un desorden mayúsculo, como hay en todas las cárceles del país y del mundo, donde hay presos que controlan la cárcel, donde hay grupos que controlan las cárceles. Eso no es una cosa nueva, eso no es a la dominicana, eso es así. Pero lo que estaba pasando en La Victoria ya escapaba de control. Además, hay 7.200 y tantos personas agrupados allí, por demás muchos con prontuarios delictivos y de violencia, hacinados que no les importa nada o que muchos de ellos entienden que no tienen nada que perder y actúan en consecuencia. Entonces, la guardia entró y dice la familia de la guardia, como nadie dice nada, hay que oír lo que dicen los presos y la familia de los presos. Le llevaron todo y solamente le dejaron el colchón para dormir. Incautaron dinero, celulares, armas blancas, armas de fuego, drogas, de todo, porque hay de todo en la cárcel. Ahora, la pregunta de los 64.000, como se decía. ¿Y por qué ocurría esto en las cárceles? ¿Quiénes eran los responsables o son los responsables de que esto ocurra en las cárceles? La policía y los guardianes penitenciarios, las autoridades que tienen que ver con el control de las cárceles. Permitieron todo eso. ¿Habrá responsabilidades? ¿Se emitirá un informe de una investigación donde determine si Rudy González, fulano de tal, esto, estaban ahí, es lo que hacían esto y cobraban, y le cobraban a los presos, y para darle beneficio, para dejar entrar mujeres, y para dejar entrar bebidas alcohólicas y de todo, y para que tuvieran mejores condiciones o malas condiciones los otros? Bien, entró la guardia, puso el orden, aquí están los guardias, con fusil los guardias no tiran bombas lacrimógenas ni agarran presos. Que se le meten en el medio, le dan culatazo y tiran tiros. La guardia no está para imponer el orden, el orden está para proteger y mantener la defensa y la soberanía nacional. Y eso es a sangre y fuego. La diplomacia se ejerce sentado en una oficina hablando entre diplomáticos. En el campo de acción, a sangre y fuego. Dicho crudo, pero es la realidad, señores. ¿Qué ocurría en las cárceles? ¿Cómo se está repitiendo o cómo se repite eso en las demás cárceles? Porque se habla mucho de reformas por aquí, de cosas por allí. Está bien, entonces me dirían, sí, una cosa detrás de otra. Sabrá Dios de cuál detrás está el lío carcelario y de prisiones en el país. Sabrá Dios de cuál. Eso es como el techo que se cayó en el Senado, un techo que estaban haciendo para un comedor especial para los senadores en la 4ª planta. Estaban vaciando un techo y estaba ahí y se cayó el techo y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Cómo se cae un techo que se está haciendo en esta época? Que deben estar haciendo los profesionales. ¿Qué chapucería piensa uno que podría estar pasando? Nadie dice nada. Te llama al Senado y te rebotan. No, se está esperando. Haremos algún comunicado en algún momento cuando tengamos lo de... ¿Pero qué es esto? Que se cayó un techo de una obra pública. Porque el Senado, el edificio del Senado, es un bien público. Se maneja con dinero del Estado, con dinero del fisco, que es dinero nuestro. Y hay la obligación de dar explicaciones. Así andamos, señores.
Si andamos, cada uno que llega a su sitio, yo hablo cuando yo quiero, yo digo lo que me da la gana, cuando yo quiero, si me interesa, si me conviene. Lo que decía en principio. Y lo que decía en principio no es una queja por estos dos casos, pero miren que bien, estos dos casos vienen precisamente a ser parte de eso que estoy hablando. 1.275 nuevos infectados, 18.75 la positividad, y vemos cómo que va bajando y vamos en un aplanamiento en descenso de lo que ha sido el rebrote del COVID. Hablando con un médico en el fin de semana me comentaba, todavía yo quiero ver, porque esto que estamos teniendo, me hablaba el domingo, hasta ahora son los del rebrote de fin de año, de las fiestas de fin de año. Después de este fin de semana largo, tenemos que esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ojalá que salgamos victoriosos. Ojalá que salgamos victoriosos. Miren, el tema del fideicomiso. Usted dirá, bueno, ya el presidente habló y dijo lo que iba a hacer. Sí, pero eso no es así necesariamente. Porque esto abre un marco de discusión interesante en el país de un mecanismo usado e idóneo en el cual hay grupos que han tratado de dividir la sociedad en favorables y desfavorables. Y me explico. Andan circulando que si en México, que si en Colombia, que si en fulanito de tal, que si en Argentina hay fideicomisos que se hicieron y se han echado para atrás, que sirven, que no sirven. Pero también otros citan en Perecejo, en fulano de tal, en tal sitio, los fideicomisos son un éxito y son una garantía del manejo transparente y pulcro de los dineros de terceros que han invertido en un negocio tal o cual o en un bien tal o cual y que requieren que sus fondos sean transparentados, que sus fondos sean bien manejados, que sus fondos obtengan las ganancias y los beneficios que espera todo aquel que hace una inversión. Porque la gente no invierte por amor al arte, la gente invierte para obtener beneficios. Entonces yo creo que el tema del fideicomiso de Punta Catalina debe dársele el momento al que lo ha llevado en esta situación el presidente de la República, que fue quien sometió al fideicomiso y es el jefe del Estado. Lo puso en discusión. ¿En dónde? En el Consejo Económico y Social, que es un organismo plural donde están todas las corrientes de pensamiento y de intereses de la República Dominicana, para que ahí se debata y ahí se oigan la gente, los que están ahí y los que puedan ir a aportar o que quieran dar su opinión sobre eso para buscar finalmente un consenso. Que ahora que sí estaba en el Senado y el Senado no puede devolverlo y que se pueden hacer. O sea, están buscándole más periquitos para tratar de entorpecer más lo que puede ser una clarificación de un proceso que es importante. En su editorial de esta fecha, Miguel Franjul, en su voz en el Listín Diario, publica un editorial que se llama Escenario del Consenso. No tiene desperdicio. Y yo quiero compartir con ustedes este editorial del Listín Diario en la voz de Miguel Franjul. El escenario del consenso. El presidente Abinader ha demostrado ser un creyente del consenso, especialmente si se trata de iniciativas que puedan tener un amplio espectro de impactos en la sociedad dominicana. Desde el inicio de su gestión, ha abierto las puertas del Palacio Nacional a representativos de distintos sectores para discutir proyectos puntuales, como es el caso de las mesas de trabajo creadas para enfrentar las alzas de precios. De igual modo, dejó en manos de una comisión especial la discusión de reformas a la Policía Nacional y ha reunido en 2 ocasiones a los representantes de todos los partidos políticos para consensuar una posición nacional frente a la crisis de Haití.
Con el tema de la lucha contra el COVID, ha propiciado distintas reuniones para que los especialistas y los colegios profesionales decidan cuáles son las líneas de ataque más apropiadas para enfrentar la pandemia. Y fuera de este ámbito, el presidente Abinader ha recurrido al Consejo Económico y Social para que en este escenario, bastante representativo de los intereses de la sociedad, se aborden los temas de la reforma constitucional, la fiscal, el pacto eléctrico, entre otras. Con esto ha demostrado que sigue una línea de apertura para el debate de los asuntos más sensibles, sin apelar a la imposición unilateral de criterios ni a la posición ventajosa que tiene su partido en el Congreso. Ahora ha vuelto a reafirmar esa política al poner en manos del Consejo Económico y Social que busca un consenso del controversial contrato de fideicomiso de la planta eléctrica de Punta Catalina. Toca al Consejo Económico y Social convocar a todos los sectores a ese escenario para que en un ambiente democrático y sin coerciones se pueda lograr el modelo de fideicomiso que garantice, como dijo el presidente, los mejores intereses del pueblo dominicano. Y así como es el tema del fideicomiso y lo que está pasando, no cabe dudas de que tenemos por delante muchos retos de los cuales tenemos que tener los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra para aplicar medidas institucionales, medidas de corte económico y de interés social. El tema de los combustibles, hablé ayer sobre ese tema y voy a dejar ese tema para conversarlo desde el punto de vista económico con Carlos Cuello en este miércoles, cuando venga mañana a nuestro programa. Pero también, además de esto, está el tema de la inflación. El tema de la inflación, señores, que es un tema espinoso y que nos mueve a muchas preocupaciones. Y además, el tema de cómo se reproduce en varios estamentos de la sociedad todo esto que tiene que ver, y la gente piensa a veces que no, pero todo esto que tiene que ver con el movimiento de la economía de cara a los conflictos internacionales que nosotros padecemos. El tema de Haití, que nos sigue presionando como una espada de Damocles, está ahí. Y qué no decir, asimismo, qué no decir de toda esta ambientación de cómo va caminando el año y hacia dónde van a estar dirigidos principalmente o focalizados principalmente todo lo que tiene que ver con temas como los subsidios y con el presupuesto nacional. Hay una gama de situaciones que el gobierno debe enfrentar, mientras tanto otros departamentos también deben enfrentar, como es lo que ha pasado con la Junta Central Electoral y los partidos que están pidiendo investigaciones y explicaciones de su área de informática. Hay muchos temas y muchas cosas que la gente sensata queremos saber. Porque hay también mucha bullanguería, mucha altisonancia, muchas disparatadas en redes sociales, en algunos personeros por ahí, que lo que viven es acabando reputaciones, extorsionando, de todo. Pero la gente sensata del país queremos saber hacia dónde vamos y cómo vamos. Permítame la pausa. Por causas del COVID-19 se registraron 3 personas fallecidas y 1.275 casos nuevos detectados en 6.789 muestras procesadas por primera vez, bajando la positividad diaria a 18.78. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública, que aclaró que en el boletín epidemiológico 684 los decesos no ocurrieron en las últimas 24 horas, que ya suman 4.310 las defunciones, de las que el 23.48% padecía de hipertensión y el 14.69% de diabetes, con una letalidad a la fecha de 0.77%.
El banco de inversión Morgan Stanley certificó que República Dominicana ha exhibido un rápido y sólido crecimiento económico y una trayectoria fiscal positiva que la coloca como uno de los mercados emergentes más atractivos. Una fuerte recuperación del turismo, un récord histórico en envío de remesas, altas tasas de ingresos junto a reformas del sector energético nos dejan con una visión positiva sobre República Dominicana, destacó la firma en un reporte titulado Un punto brillante en los mercados emergentes. Entre aplausos y con el orgullo a flor de piel de todos los presentes, fue otorgado anoche a 14 jóvenes dominicanos el Premio Nacional de la Juventud 2022, que incluyó un reconocimiento a la ingeniera espacial Scarlyn Hernández, quien se ha destacado por su labor en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA. El Banco Central decidió incrementar en 50 puntos su tasa de interés de política monetaria, pasando de 4.50% a 5% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez aumenta de 5% a 5.50% anual y la tasa de depósitos remunerados overnight de 4% a 4.50% anual. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, las presiones en esa parte del mundo, es un tema significativamente importante porque no podemos verlo como que es un conflicto allá alejado al tiempo, ya nada está alejado en este mundo. Todo está interconectado y todo tiene una interrelación. En China estalló un foco infeccioso por un virus que se convirtió en pandemia y que tiene 2 años arrodillado al mundo. Las crisis bélicas, políticas en el Medio Oriente atentan contra los precios del petróleo y afecta a todo el mundo. Esta situación de Rusia, Estados Unidos, podría envolver a gran parte de Europa, de América y de muchos otros sitios en una situación de inestabilidad económica y política. ¿Qué podría pasar? La Voz de los Estados Unidos de América, su emisora oficial, VOA, Voz de América, publica este fin de semana un análisis de la situación de Ucrania y da unos tips de cómo entender en 5 grandes pasos qué es lo que está pasando en Ucrania y cómo se proyecta al mundo. Gonzalo Abarca, que es el productor de este foro de la BOA, nos presenta a continuación este interesante análisis de lo que está pasando Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, aliados. Lo comparto con ustedes a continuación. El conflicto entre Rusia y Ucrania está centrado en sus fronteras terrestres e influencia estratégica. Recientemente las tensiones han aumentado después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Aquí te ofrecemos 5 puntos clave para entender este conflicto.
Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando ésta se disolvió y Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, siguen compartiendo muchos aspectos de su cultura y el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en repetidas ocasiones que los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Sin embargo, no todos los ucranianos comparten esta idea. En 2014, las fuerzas militares rusas invadieron y posteriormente se anexaron la península de Crimea, la cual pertenecía a Ucrania. Este acontecimiento tuvo lugar tras la Revolución Ucraniana de 2014 y forma parte de un conflicto más amplio entre esos países. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949 para protegerse de la agresión soviética. La alianza, que desde entonces se ha ampliado a 30 países, establece que si una nación es invadida o atacada, todas las naciones de la OTAN se movilizarán colectivamente en su defensa. Hasta el momento, Ucrania no es miembro de la OTAN, pero quiere serlo. Por un lado, el Kremlin le exige a la OTAN garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza y acusa a los Estados miembros de inyectar armas a Ucrania. Por el otro lado, la administración Biden y los aliados de la OTAN dicen que Putin no puede privarle a Ucrania de ese derecho. Tras la movilización de los soldados rusos, Occidente acusó a Rusia de estar preparándose para invadir Ucrania. Ahora Estados Unidos puso en alerta a cerca de 8.500 soldados para un posible despliegue y no descartó la posibilidad de incrementar la cifra. Hasta el momento, Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania y acusa a Occidente de agravar la situación. Y ese fue un informe de Stephanie Martínez. Y bien, Estados Unidos mantiene conversaciones para un posible despliegue de tropas en los países de la OTAN en la zona. Pero, ¿qué pasará? ¿Cómo evaluar la actualidad de este conflicto y posibles desenlaces? Bien, me acompañan Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad ICESI en Colombia y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales del Wilson Center, y Hugo Hacha, experto en seguridad y asuntos internacionales. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, señor Hacha. Vamos a ver, Ucrania es una nación soberana e independiente. Si bien es cierto, en su momento perteneció a la antigua Unión Soviética, que se disolvió en 1991, ¿por qué Rusia amenaza ahora con una posible invasión? ¿Cuál es el interés de Rusia o es solo una demostración de fuerzas, en su opinión? Bueno, los factores, y primero muy buenos días, es un verdadero placer compartir con usted y con mi distinguido colega. Tiene que ver con factores de naturaleza geopolítica. Rusia siempre ha tratado, desde la incorporación de Ucrania en sus fronteras, tanto en el periodo zarista como después con la Unión Soviética, de presentar a Ucrania como una parte integral de una identidad panrusa. Esto es una falacia desde el punto de vista histórico, pero para la propaganda sirve. Desde el punto de vista geopolítico, la posición de Ucrania, siempre definida como el granero de Rusia, es muy importante frente a su capacidad productiva, sus recursos y a la capacidad industrial instalada que se colocó allí desde los tiempos soviéticos. Pero sobre todo, hay un factor de política interna. La invitación para que Ucrania iniciase el proceso de incorporación a la OTAN se da en el 2008. Vale decir que desde los 2008 hasta esta fecha, recién Putin parece haber despertado a este concepto. Esto, creo yo, se debe a una situación interna de una deficiencia en la administración económica y a cambios esenciales que Putin ha realizado a la constitución y al régimen político ruso, convirtiéndolo prácticamente en una especie de zar. Ahora, profesor Rubinsky, ¿quiénes, cree usted, acompañarían a Rusia en su deseo de invadir a Ucrania, si es que los hay? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Yo sinceramente creo que si bien Ucrania está en el centro de todas las tensiones en este momento, no se trata únicamente de Ucrania. Yo creo que la apuesta de Vladimir Putin es mucho más amplia. La apuesta de Vladimir Putin tiene que ver con su deseo de ser parte de lo que él piensa deben ser las nuevas reglas de juego, un nuevo orden internacional. Y si bien Rusia no es el único país que demanda la revisión de estas reglas de juego lideradas por Estados Unidos y el Occidente, yo creo que la voz de Rusia realmente es la más fuerte. Y en este sentido se llama la atención que las demandas, si quiere el ultimátum que Vladimir Putin mandó a los Estados Unidos el año pasado, va mucho más allá de simplemente la situación en Ucrania.
Y en esta perspectiva, yo creo que si bien yo no veo si hay unos países aparte del país como Bielorrusia que puede apoyar una posible hipotética invasión de Rusia en Ucrania, yo creo que hay otros países que de pronto pueden apoyar esta apuesta de Vladimir Putin por la división de las reglas de juego existentes. Interesante. Ahora, profesor H., hablamos de Crimea, ¿no? Que según Ucrania le fue arrebatada por Rusia cuando la anexó en 2014. Pero el hecho es que Crimea realizó elecciones en donde se determinó su independencia de Ucrania. Y luego realizó un referendo que selló su anexión a Rusia. Ahora, Estados Unidos condenó ese referendo alegando que se realizó bajo amenaza e intimidación, perdón. Ahora, ¿cuál es la importancia de Crimea tanto para Rusia como para Ucrania? Bueno, para Rusia la importancia es esencial. La base que proporciona a la flota rusa Sebastopol, que está en la península de Crimea, es uno de los dos puertos más importantes en materia de despliegue y poderío estratégico. Por eso es que es tan importante para Rusia conservar la tenencia, la posesión de la base de Sebastopol y por ende de Crimea. La parte histórica otra vez se ha manejado arbitrariamente. El referéndum al que usted hace referencia tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la población de Sebastopol es de origen ruso. Sin embargo, pese a todo lo que argumenta el señor Vladimir Putin, el origen de la situación poblacional de lo que es Crimea y el Quersoneso, si tuviéramos que ser estrictamente históricos, sería griego en inicio, tártaro después, y luego en una transición de lo que se llama el reino del Kievan Rus, cuya capital era Kiev, y la Confederación Polaco-Lituana ha tenido diferentes mandantes, diferentes poblaciones asentadas. El hecho de querer marcar la historia solo a partir de la época soviética y querer decir que por ello ese referéndum o la manifestación de voluntad sería la única que debería tomarse en cuenta, vuelvo a repetir, juega en las manos de lo que Putin pretende establecer como una narrativa y posición política. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nuestro corresponsal en Kiev, Ricardo Marquina, nos trae ahora lo último de lo que ocurre en el país. La situación aquí en la capital de Ucrania es tranquila, normalidad, podemos decir que casi absoluta, la gente va a trabajar, no hay ningún indicio en la calle que nos diga que estamos en un país con una amenaza constante de guerra. Eso sí, hay mucha preocupación por lo que pueda pasar en las próximas semanas, eso es evidente, aunque la respuesta más o menos positiva o más o menos moderada o diplomática, como se quiera ver, de Moscú a Estados Unidos con respecto a esas exigencias de seguridad, han llevado a los ciudadanos de Kiev a ver esto con un poquito más de optimismo. Recordemos que venimos de días muy oscuros, con lo cual cualquier paso que sea mantener vivo el diálogo es una buena noticia para los ucranianos. Evidentemente, la preocupación está, aunque quizás ya no esté, en una invasión total del país. El propio ministro de Defensa de Ucrania dijo hace apenas 2 días que no creen en que pueda haber una invasión total del territorio ucraniano, más que nada porque esos 120.000 soldados que se calcula que están al otro lado de la frontera no son una fuerza suficiente para conquistar todo el país, pero lo más importante, para mantener una conquista en el tiempo. Aún así, estamos a la espera de lo que diga el presidente ruso Vladimir Putin, que ya ha dicho que se va a tomar su tiempo para dar una respuesta más en profundidad, quizás unas 2 semanas antes de que podamos saber qué es lo que piensa Vladimir Putin del acuerdo presentado, de la respuesta presentada por Estados Unidos. Putin ha estado de facto ignorando todo este asunto, ha llevado una agenda casi de asuntos sociales y de relaciones públicas estas últimas semanas, dejando el asunto de Ucrania al Ministerio de Exteriores y de Defensa. O sea que todavía es un misterio qué es lo que tiene que decir el presidente ruso, que de todos he sabido que el tema de Ucrania es una prioridad para él. De todos modos, como les comento, aquí en Kiev, al menos en Kiev, en el este, evidentemente, en las regiones de Lugansk y Donetsk, vecinas a los territorios ocupados por las fuerzas con soporte de Moscú, la situación allí es bien diferente. Cualquier escaramuza entre fuerzas separatistas y el ejército ucraniano podría desencadenar el caos, pero aquí en Kiev y en otras ciudades como Odessa o Kharkov, la situación es de tranquilidad y de normalidad.
Gracias, Ricardo. Bueno, y continuamos ahora con el análisis con Vladimir Rubinsky, investigador de la Universidad ICESI en Colombia, y Hugo Hacha, analista internacional. Profesor Rubinsky, ¿por qué cree usted que Ucrania, que ha mantenido una relación especial, lazos históricos, culturales, políticos, con Rusia, se siente ahora más atraída hacia Occidente? Sí, efectivamente, Ucrania tiene un poder simbólico muy importante para los rusos, por el simple hecho que ambas naciones comparten la historia, comparten sus orígenes, y los rusos ahora consideran, gracias al discurso de Vladimir Putin, que lo que hacen los ucranianos es simplemente secuestrar los símbolos más importantes para los rusos. A nosotros, en los colegios en Rusia nos enseñan, ¿sí?, que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Entonces, este choque de las narrativas históricas es realmente que contribuye constantemente en estos odios modernos construidos. Ahora, lo que pasó en 2013, que el pueblo ucraniano decidió, no queremos estar con Rusia, no queremos ser como Rusia, queremos buscar la forma de acercarnos al occidente. Y esto es prácticamente lo que generó todo el conflicto actual. Estos son orígenes del conflicto actual porque Ucrania decidió ser con el occidente. Es algo que Vladimir Putin no puede permitir, porque es un asalto incluso para él hasta personal. Es una pérdida, es un fracaso de sus intentos de mantener a Ucrania dentro de la órbita rusa, y es por eso el conflicto sigue tan vigente para Vladimir Putin. Ahora, es interesante, pero, profesor Hacha, pese a todo, Ucrania no es miembro de la OTAN en este momento, ¿no? Y la alianza no tiene la obligación, en realidad, de defender a una nación que no es miembro de ella. Ahora, ¿cuál es su lectura en este momento de todo lo que está sucediendo? Porque, reitero, Ucrania no es miembro de la OTAN. Bueno, a lo que usted hace referencia es el denominado artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la obligación de defensa común. Esta situación, sin embargo, sería demasiado simplista. Hay factores, mi colega citó el tema de Bielorrusia. Escasas horas atrás, Lukashenko dijo en una conferencia de prensa que si se da un conflicto, los estados del Báltico desaparecerían, perderían su condición soberana y volverían a ser absorbidos en la esfera panrusa, como lo era la antigua Pribáltica, la República Soviética del Báltico. Esto tiene que demostrar la cantidad de factores de lo que en inglés se denomina wild card se puede dar si se llegara a abrir unas hostilidades. Ucrania no es cierto, un miembro de la alianza, pero es un factor geopolítico demasiado importante. Demostrar que Occidente no tiene la capacidad de conceptualmente a un país que estaba en el proceso de integración a la Unión Europea, que desde el 2008 estaba invitado a integrarse a la OTAN, pudiera incrementar el apetito de Putin. Y todos sabemos que cuando a una autocracia se le cede algo, generalmente este no es el final de la demanda, sino el inicio de nuevas y probablemente más complicadas ambiciones. Muy bien. Continuamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov. Dejamos muy claro que hay principios fundamentales que estamos decididos a mantener y defender, incluyendo la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, incluyendo el derecho de los estados a escoger su propia seguridad y alianzas. Nuestro argumento principal es la inadmisibilidad de la expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de armas de ataque que puedan amenazar a la Federación Rusa. Ese tema no se trató en lo absoluto. Estados Unidos reitera su respeto a la soberanía de los pueblos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta respuesta del secretario Blinken, conociendo las intenciones de Putin sobre Rusia? Profesor Rubinsky, empiezo con usted. Bueno, yo creo que Vladimir Putin ahora va a tomar una pausa para realmente pensar cómo poder responder a lo que él demandaba, la respuesta de los Estados Unidos. Como estuve diciendo al inicio de este programa, yo creo que si bien el conflicto es por Ucrania, pero a largo plazo de la respuesta de Vladimir Putin ahora va a depender, cómo realmente Rusia piensa su lugar en la arena internacional.
podemos ver obviamente el aumento aún más de las tensiones desde la perspectiva estratégico-militar. Los rusos pueden, por ejemplo, aumentar la presencia o el tipo de las armas que están ubicados en Kaliningrado, que es un enclave que tiene a Rusia muy cerca o prácticamente dentro de la Unión Europea, o podemos ver realmente algo también en la frontera con Ucrania. Yo creo que en este momento es difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero seguramente va a haber una respuesta que va a definir mucho sobre la futura estrategia de Rusia. Muy bien, y profesor Acha, en su opinión. Hay dos factores que hay que considerar para no abundar en el análisis que ha expuesto mi colega. Uno de ellos es de naturaleza operativa y fue parte de la conversación del presidente Biden y el presidente Zelensky. Generalmente el general invierno tiene la última palabra en despliegues de grandes masas de fuerzas terrestres en esta región. Y en ese sentido, lo ideal es que el suelo, en este caso afectado por las primeras nevadas, produciendo lo que los rusos llaman la rasputitsa, mucho barro en el terreno, se congele. Y esto permita a las fuerzas de asalto y a las columnas logísticas poder operar con mayor libertad. Pero el otro factor que hay que considerar en esto es que todos parecen argumentar que quieren la paz. Daladier y Chamberlain la querían en Múnich en 1938. Lavrov y Blinken hablan de lo mismo. El gran dilema, cuando usted tiene decenas, centenares de miles de hombres pesadamente armados en una cercanía táctica, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de incidente puede desencadenar un conflicto de proporciones europeas. Ahora, varios analistas señalan de que Rusia está intentando más bien hacer una demostración de fuerza al sentirse amenazado, obviamente, por una posible inclusión de Ucrania en la OTAN. ¿Ustedes comparten esta opinión, doctor Rubinsky? Yo sí comparto esta opinión, simplemente por dos razones. La primera, cualquier guerra abierta por parte de Rusia va a traer más daños, más pérdidas a Vladimir Putin que ganancias. Yo creo que la posición de Putin y las élites rusas ahora es más o menos estable en Rusia. Sí, la situación económica ha empeorado en Rusia, la calidad de la vida ha bajado, pero todavía muchos de los rusos yo creo que tienen confianza en Putin porque viven relativamente bien. Por otro lado, yo estoy convencido que Ucrania ahora no es la misma Ucrania de 2014. Los rusos tomaron Crimea precisamente porque los ucranianos no dieron la pelea. Ahora Ucrania está en una guerra tantos años con los separatistas, tiene mucha mejor preparación y sobre todo ya tiene una idea mucho más fuerte de la identidad propia nacional ucraniana. Y yo creo que los rusos también tienden a recordar lo que pasó con la Unión Soviética en la guerra contra Finlandia en 1939-1940, cuando las pérdidas para la Unión Soviética eran tan altos que realmente luego les castigaron en el comienzo de la guerra con Alemania, nazi. Entonces yo creo que no les conviene. Y bien, ya en la parte final de foro, profesor Acha, Estados Unidos, obviamente por medio de su presidente Joe Biden, asegurando de que si Putin invade Ucrania, inmediatamente se aplicarán una serie de fuertes medidas, entre ellas le afectaría o lo sacaría del SWIFT, que prácticamente sacaría a Rusia de todas las operaciones financieras internacionales. ¿Cree usted que Vladimir Putin pueda tomar ese riesgo? No, definitivamente no. Una situación como la descrita provocaría una crisis económica muy profunda. Ambas partes han llegado a un punto de no retorno y esto también añade a los riesgos. Putin no puede volver de esta aventura con las manos vacías, lo afectaría políticamente. Y tampoco puede exponerse, sin nada que demostrar a cambio, a sanciones económicas que puedan afectar el balance de poder que sostiene. En ese sentido, creo yo, cada día que pasa hace esta situación más compleja y peligrosa desde el punto de vista de la seguridad y de la definición de la agenda geopolítica a nivel global. Claro. Ahora, el profesor Rubinsky, el gasoducto Nord Stream 2, Putin pretende conseguir que la Unión Europea le apruebe este gasoducto, ¿no?, que daría gas a Europa desde Alemania, evitando que pase por Ucrania. ¿Puede la Unión Europea prescindir de un elemento tan vital, profesor Rubinsky, como el gas en aras de defender a Ucrania realmente? Bueno, lo que piensa Vladimir Putin es su ventaja
posiblemente no es la ventaja militar, aunque puede parecer, es precisamente la dependencia que tiene Europa de los recursos energéticos desde Rusia. Y él pretende jugar con esto, hacer una especie de chantaje. Pero yo creo que lo que no entiende Vladimir Putin, que si él trata de usar esto como una herramienta con Europa, va a perder aún más la confianza de los europeos. Y realmente los europeos van a estar obligados para buscar diversificar aún más sus mercados energéticos. Y esto no le conviene a Vladimir Putin a largo plazo. La pérdida, si Nord Stream 2 no va a funcionar, va a ser una pérdida enorme, tanto política como económicamente hablando para Vladimir Putin. Entonces yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto. Ahora, el profesor Hacha, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania, tomando en consideración que Estados Unidos lidera la OTAN y precisamente sacó las fuerzas estadounidenses de Afganistán y ahora enfrenta este conflicto? La situación es crítica, es complicada. Esto debido a que Putin ha logrado, esto no se puede discutir, por lo menos dividir los criterios con respecto a cómo encarar esta crisis. Y esto es peligroso. A lo largo de esta conversación hemos resaltado el hecho de que el resultado, el outcome de esta crisis afectará los balances de poder a una escala global. China está mirando atentamente si Occidente es capaz de demostrar una respuesta unificada desde el mundo democrático y de defender principios. Y por el otro lado, para Putin es la oportunidad de volver a proyectar el mismo nivel de poder y el mismo nivel de sentarse a la mesa de las definiciones a escala global que en su momento tuviera el imperio zarista o la extinta Unión Soviética. Muy bien, rápidamente, profesor Rubinsky, ¿cómo afectaría a Occidente un conflicto armado en Ucrania? Va a ser un escenario muy difícil, porque estoy de acuerdo con el profesor Hacha que Putin ha logrado dividir en muchos aspectos el frente común que tenía Occidente. Sin embargo, yo creo que también, si va a ocurrir esto, el Occidente va a unirse. Entonces Putin va a fracasar con su tarea. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco muchísimo al profesor Rubinsky y al profesor Hacha por haber estado acá en Foro. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Haití, el tema mismo de Ucrania, de lo que estamos acabando de ver, dominan el mundo y todo el mundo está atento a lo que puede pasar en esos escenarios. Uno muy cerca de nosotros, el caso de Haití. Otro más lejos, pero también con influencia en todo el mundo. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Un alto funcionario y un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos han confirmado que han recibido un seguimiento por escrito de Rusia mientras continúan las negociaciones con Ucrania, según recoge la cadena estadounidense CNN. El documento de seguimiento se ha producido un día después de que Washington respondiera a una lista de demandas rusas y antes de la llamada telefónica prevista entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, este martes. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se reunió a pedidos de Estados Unidos, que junto a sus aliados de la OTAN intenta disuadir a Rusia de invadir Ucrania al tiempo que prepara sanciones contra Moscú. Rusia no pudo lograr que se cancelara el encuentro durante una votación de procedimiento
10 votos a favor en un total de 15 y la sesión comenzó de inmediato. El presidente de Estados Unidos buscó fortalecer la ya estrecha alianza con Qatar, un rico emirato gasístico, cuando Washington busca asegurarle a los europeos alternativas al gas ruso en medio de la crisis por Ucrania. Biden recibió al jeque Tamim bin Hamad en la Casa Blanca y anunció que se propone atribuir al país del Golfo el pesado y simbólico rango de aliado militar mayor fuera de la OTAN, dijo el presidente estadounidense. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional, FMI, recomendó recientemente a El Salvador que eliminara el Bitcoin como moneda de curso legal debido principalmente a su volatilidad y la falta de regulación, el gobierno del país centroamericano no parece tener intenciones de hacerlo. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.